A pesar de la oscuridad gris de la aurora, se veía que los pájaros, no las amables criaturas aladas que no tardarán mucho tiempo en soltar sus cantos al sol, sino las brutas aves rapaces, esas carnívoras que viajan de patíbulo en patíbulo, ya habían comenzado su trabajo de limpieza pública en las partes de los arcados que estaban expuestas, las caras, los ojos, las manos, los pies, la mitad de la pierna que la túnica no alcanzaba a cubrir. Dos lechuzas, alarmadas por el ruido de las patas del jumento, alzaron el vuelo desde los hombros del esclavo, en un tenue sonido de seda, solo perceptible por oídos expertos. Se introdujeron en vuelo raso por una callejuela estrecha, al lado del palacio, y desaparecieron. Caín tocó el jumento con los talones, atravesó la plaza, pensando si también ahora se encontraría con el viejo y las dos ovejas atadas con una cuerda, y por primera vez se preguntó quién sería el impertinente personaje. Quizás sea el señor, es muy capaz. Con ese gusto que tiene por aparecerse de repente en cualquier parte, murmuró. No quería pensar en Lilith, cuando en su desolada cama de portero despertó de un sueño intranquilo. En constante sobresalto, un súbito impulso estuvo a punto de hacerlo entrar en el cuarto para una última palabra de despedida, para un último beso, y quién sabe qué podría suceder más. Todavía estaba a tiempo. En el palacio duermen. Solo Lilith estará despierta. Nadie se daría cuenta de la rápida incursión. Tal vez solo las dos esclavas que le abrieron las puertas del paraíso a la llegada, y ellas dirían sonriendo: «Qué bien te entendemos, Abel». Después de girar en la próxima esquina, dejaría de ver el palacio. El viejo de las ovejas no estaba allí. El señor, si era él, le daba carta blanca, pero ni un mapa de carretera, ni un pasaporte, ni una recomendación de hoteles y restaurantes. Es un viaje como los que se hacían antiguamente, a la aventura, o como ya entonces se decía, a la buena de Dios. Caín tocó otra vez el jumento y en poco tiempo se encontró en campo abierto. La ciudad se iba convirtiendo en una mancha parda que poco a poco, por efecto de la distancia que aumentaba a pesar del medido paso del asno, parecía hundirse en el suelo. El paisaje era seco, árido, sin un hilo de agua a la vista. Ante esta desolación era inevitable que Caín recordase la dura caminata realizada después de que el Señor lo expulsara del fatídico valle donde el pobre Abel se quedó para siempre, sin nada para comer, sin una gota de agua, salvo aquella que por milagro acabó cayendo del cielo cuando las fuerzas del alma ya menguaban del todo y las piernas amenazaban con venirse abajo en cada paso. Al menos esta vez no le falta la comida. Las aguaderas van llenas hasta el límite. Recuerdo amoroso de Lily, que al final no nos salió tan mala ama de casa como por sus disolutas costumbres podría pensarse. El problema es que en todo el paisaje de alrededor no se ve ni una sombra a la que acogerse. A media mañana el sol ya es puro fuego y el aire una tremolina que nos hace dudar de lo que nuestros ojos ven. Caín dijo: mejor, así no necesitaré desmontar para comer. El camino subía y subía, y el jumento, que bien vistas las cosas, de burro no tenía nada, avanzaba en zigzag, ora por aquí, ora por allá. Es de suponer que el genial truco lo aprendiera de las mulas, que en esta materia de ascensiones alpinas lo saben todo. Unos cuantos pasos más y la subida se acaba, y entonces, oh sorpresa, oh pasmo, oh estupefacción. El paisaje que Caín tiene ahora ante sí es completamente diferente. Verde, como todos los verdes alguna vez vistos, con árboles frondosos y cultivados, reflejos de agua, una temperatura suave, nubes blancas flotando en el cielo. Miró hacia atrás, la misma aridez de antes, la misma sequedad. Allí no le había mudado. Era como si existiese una frontera, un trazo separando dos países, o dos tiempos, dijo Caín, en conciencia de haberlo dicho. Como si alguien lo hubiera pensado en su lugar. Levantó la cabeza para mirar al cielo y vio que las nubes que se movían en la dirección de donde venimos se detenían, en la vertical del suelo, y luego desaparecerían por desconocidas artes. Hay que tener en cuenta el hecho de que Caín está mal informado sobre cuestiones cartográficas. Incluso podría decirse que este es, en cierto modo, su primer viaje al extranjero. Por lo tanto, es natural que se sorprenda. Otra tierra, otras gentes, otro cielo y otras costumbres. Pues bien, todo esto puede ser cierto, pero nadie me explica la razón de que las nubes no pasen de un lado a otro. A no ser, dice la voz que habla por boca de Caín, que el tiempo sea otro, que este paisaje cuidado y trabajado por la mano del hombre haya sido, en épocas pasadas, tan estéril y desolador como la tierra de Nod. Entonces, ¿estamos en el futuro?, preguntamos nosotros, que hemos visto por ahí unas cuantas películas que tratan del asunto y también leímos unos cuantos libros. Sí, esa es la fórmula común para explicar algo, así como lo que parece que ha sucedido aquí. Es el futuro, nos dicen, y respiramos tranquilos. Ya le colocamos el rótulo, la etiqueta, pero en nuestra opinión lo entenderíamos mejor todo si lo llamáramos otro presente, porque la Tierra es la misma, desde luego, pero sus presentes van variando. Unos son presentes pasados, otros presentes por llegar. Es sencillo, cualquier persona puede entender. Quien da muestras de la más profunda alegría es el jumento, nacido y criado en tierras de secano, alimentado con paja y cardos, con el agua racionada o casi. La visión que se le ofrecía rozaba lo sublime. Qué pena que no hubiera allí nadie que supiera interpretar los movimientos de sus orejas, esa especie de telégrafo de banderas con que la naturaleza los dotó, sin pensar el afortunado bicho que llegaría el día en que querría expresar lo inefable. Y lo inefable, como sabemos, es precisamente lo que está más allá de cualquier posibilidad de expresión. Feliz va también Caín, ya soñando con un almuerzo en el campo, entre plantas, huidizos arroyos y pajaritos interpretando sinfonías en las ramas. A mano derecha del camino, más allá, se ve una fila de árboles de gran porte que prometen la mejor de las sombras y de la siesta. Hacia ese punto encaminó Caín al jumento. El sitio parecía haber sido inventado a propósito para refrigerio de viajeros, fatigados y respectivas bestias de carga.
Paralela a los árboles había una hilera de arbustos tapando el estrecho camino que subía hacia la cima de la colina. Aliviado del peso de las aguaderas, el burro estaba entregado a las delicias de la hierba fresca y de alguna rústica flor solitaria, sabores estos que jamás le habían pasado por el gaznat. Caín eligió tranquilamente el menú y allí mismo comió sentado en el suelo, rodeado de inocentes pájaros que picoteaban las migajas, en tanto que los recuerdos de los buenos momentos vividos en los brazos de Lilith volvían a calentarle la sangre. Ya comenzaban a pesarle los párpados cuando una voz juvenil de muchacho lo sobresaltó. «Padre», dijo el joven, y luego otra voz de adulto de cierta edad preguntó: «¿Qué quieres, Isaac?» «Llevamos aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está la víctima para el sacrificio?» «El Señor proveerá. El Señor ha de encontrar la víctima para el sacrificio». Y siguieron subiendo la cuesta. Pues bien, mientras suben y no suben, conviene saber cómo ha comenzado esto, para comprobar una vez más que el Señor no es persona de la que uno pueda fiarse. Hará unos 3 días, no mucho más, el Señor le dijo a Abraham, padre del muchachito que llevaba a la espalda el haz de leña: «Llévate contigo a tu único hijo, Isaac, a quien tanto quieres. Vete a la región del Moría y me lo ofreces en sacrificio sobre uno de los montes que te indicaré». El lector ha leído bien. El Señor ordenó a Abraham que le sacrificase al propio hijo. Con la mayor simplicidad lo hizo, como quien pide un vaso de agua cuando se tiene sed, lo que significa que era costumbre suya y muy arraigada. Lo lógico, lo natural, lo simplemente humano hubiera sido que Abraham mandara al Señor a la mierda, pero no fue así. A la mañana siguiente, el desnaturalizado padre se levantó temprano para poner los arreos en el burro, preparó la leña para el fuego del sacrificio y se puso en camino hacia el lugar que el Señor le había indicado, llevando consigo 2 criados y a su hijo Isaac. Al tercer día de viaje, Abraham vio de lejos el sitio señalado. Les dijo entonces a los criados: «Quedaos aquí con el burro, que voy yo a estar más arriba con el niño para adorar al Señor y después regresaremos hasta donde estáis». Es decir, además de ser tan hijo de puta como el Señor, Abraham era un refinado mentiroso dispuesto a engañar a cualquiera con su lengua bífida, que en este caso, según el diccionario privado del narrador de esta historia, significa traicionera, pérfida, alevosa, desleal y otras lindezas semejantes. Llegando hacia el lugar del que el Señor le había hablado, Abraham construyó un altar y acomodó la leña encima. Después ató al hijo y lo colocó en el altar sobre la leña. Acto seguido levantó el cuchillo para sacrificar al pobre muchacho y ya se disponía a cortarle el cuello cuando sintió que alguien le sujetaba el brazo, al mismo tiempo que una voz gritaba: «¿Qué va a hacer, viejo malvado? Matar a su propio hijo, quemarlo». Otra vez la misma historia. Se comienza por un cordero y se acaba asesinando a quien más se debería amar. «Ha sido el Señor quien me lo ha ordenado», se debatía Abraham. «Cállese, o quien mate aquí seré yo». Desate ya al niño, arrodíllese y pídele perdón. ¿Quién es usted? Soy Caín. Soy el ángel que le ha salvado la vida a Isaac. No, no era cierto. Caín no es ningún ángel. Ángel es este que acaba de posarse con un gran ruido de alas y que comienza a declamar como un actor al que le acaban de dar bien. No levantes la mano contra el niño, no le hagas ningún daño, pues ya veo que eres obediente al Señor, dispuesto por su amor a sacrificar a tu único hijo. Llegas tarde, dijo Caín. Si Isaac no está muerto es porque yo lo he impedido. El ángel puso cara de contrición. Siento mucho haber llegado tarde, pero no ha sido culpa mía. Cuando venía hacia aquí me surgió un problema mecánico en el ala derecha. No sincronizaba con la izquierda, lo que ha dado como resultado continuos cambios de rumbo que me han desorientado. En verdad me las he visto y me las he deseado para llegar aquí. Para colmo no me habían explicado bien cuál de estos montes era el del sacrificio. Y he llegado ha sido por un milagro del Señor. Tarde, dijo Caín. Vale más tarde que nunca, respondió el ángel con fatuidad, como si acabara de enunciar una verdad primera. Te equivocas. Nunca no es lo contrario de tarde. Lo contrario de tarde es demasiado tarde, le respondió Caín. El ángel murmuró: eres un racionalista, y como todavía no había terminado la misión que le había sido asignada, soltó el resto del recado. He aquí lo que me mandó decir el Señor. Ya que has sido capaz de hacer esto y no dudas en matar a tu propio hijo, juro por mi buen nombre que he de bendecirte y he de darte una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo o como las arenas de la playa, y ella tomará posesión de las ciudades de sus enemigos, y más, a través de sus descendientes, se han de sentir bendecidos todos los pueblos del mundo. Porque tú obedeciste mi orden, palabra del Señor. Así son, para quien no lo sepa o finge ignorarlo, las cuentas dobles del Señor, dijo Caín. Si en una hay ganancia, en la otra no pierde. En cualquier caso, no entiendo cómo van a ser bendecidos todos los pueblos del mundo solo porque Abraham obedeciera una orden estúpida. A eso lo llamamos nosotros en el cielo obediencia de vida, dijo el ángel. Cojeando de la derecha con mal sabor de boca por el fracaso de su misión, la celestial criatura se fue. Abraham y el hijo también van ya de camino al lugar donde los esperan los criados. Y ahora, mientras Caín coloca las aguaderas en el lomo del jumento, imaginemos un diálogo entre el frustrado verdugo y la víctima salvada in extremis. Preguntó Isaac: Padre, ¿qué mal te he hecho para que quisieras matarme, a mí que soy tu único hijo? Mal no me has hecho, Isaac. Entonces, ¿por qué quisiste cortarme el cuello como si fuese un borrego? Preguntó el chiquillo. Si no hubiera aparecido ese hombre, a quien el Señor cubra de bendiciones, para sujetarte el brazo estarías ahora llevando un cadáver a casa. La idea fue del Señor que quería la prueba. ¿La prueba de qué? De mi fe, de mi obediencia. ¿Y qué Señor es ese que ordena a un padre que mate a su propio hijo? Es el Señor que tenemos, el Señor de nuestros antepasados, el Señor que estaba aquí cuando nacimos. ¿Y si ese Señor tuviera un hijo, también lo mandaría a matar? Preguntó Isaac. El futuro lo dirá. Entonces el Señor es capaz de todo, de lo bueno, de lo malo y de lo peor.
Así es. Si tú hubieras desobedecido la orden, ¿qué habría sucedido? Lo que el Señor suele hacer es mandar la ruina o enfermedad a quien le falla. Entonces el Señor es rencoroso. Creo que sí, respondió Abraham en voz baja, como si temiese ser oído. Para el Señor nada es imposible, ni un error, ni un crimen, preguntó Isaac. Los errores y los crímenes sobre todo, padre, no me entiendo con esta religión. Haz por entenderte, hijo mío, no tendrás otro remedio. Ahora voy a hacerte una petición, una humilde petición. ¿Cuál? Que olvidemos lo que ha pasado. No sé si seré capaz, padre. Todavía me veo sobre la leña, atado y tu brazo levantado con el cuchillo reluciente. El que estaba ahí no era yo. En mi perfecto juicio nunca lo haría. ¿Quieres decir que el Señor enloquece a las personas?, preguntó Isaac. Sí, muchas veces, casi siempre. En cualquier caso, quien tenía la mano en el cuchillo eras tú. El Señor lo había organizado todo. En el último momento intervendría. Viste al ángel que apareció. Llegó con retraso. El Señor habría encontrado otra manera de salvarte. Probablemente sabía que el ángel se iba a atrasar y por eso hizo aparecer a ese hombre. Caín se llama. No olvides lo que le debes. Caín, repitió Abraham, obediente. Lo conocí antes de que tú hubieras nacido. El hombre que salvó a tu hijo de ser degollado y quemado en el haz de leña que él mismo transportó sobre la espalda. Eso no te ha pasado, hijo mío. Padre, la cuestión, aunque a mí me importe mucho, no es tanto que yo haya muerto o no. La cuestión es que estamos gobernados por un señor como este, tan cruel como Baal, que devoró a sus hijos. ¿Dónde has oído ese nombre? La gente sueña, padre. Estoy soñando, dijo también Caín cuando abrió los ojos. Se había dormido montado en el jumento y de repente se despertó. Estaba en medio de un paisaje diferente, con algunos árboles raquíticos aquí y allá, y tan seco como la tierra de Nod, aunque seco de arena, no de cardos. Otro presente, dijo. Le pareció que este debía ser más antiguo que el anterior, en el que le había salvado la vida al muchachito llamado Isaac, lo que demostraba que tanto podía avanzar como retroceder en el tiempo, y no por voluntad propia, pues hablando francamente se sentía como quien más o menos, solo más o menos, sabe dónde está, pero no hacia dónde se dirige. Este lugar, por poner un pequeño ejemplo de las dificultades de orientación a las que Caín se va enfrentando, tiene todo el aspecto de ser un presente que pasó hacía mucho tiempo, como si el mundo todavía se encontrase en las últimas fases de construcción y todo tuviera un aspecto provisional. A lo lejos, qué oportuna imagen, a la vera misma del horizonte. Se distinguía una torre altísima con la forma de un cono truncado, es decir, una forma cónica a la que le hubieran cortado la parte superior o a la que todavía no se lo hubieran colocado. La distancia era grande, pero Caín, que tenía excelente vista, le pareció que había gente moviéndose alrededor del edificio. La curiosidad le hizo espolear el animal para que acelerara el paso, pero luego la prudencia le obligó a disminuir la velocidad. No tenía la certeza de que se tratara de gente pacífica, y aunque lo fuese, quién sabe lo que podría sucederle a un burro con las aguaderas cargadas de alimentos de la mejor calidad ante una multitud de personas por necesidad y tradición, dispuestas a devorar todo cuanto se les apareciese por delante. No las conocía, no sabía quiénes eran, pero no resultaba nada difícil pronosticar el final. Tampoco podía dejar allí el burro, atado a uno de estos árboles como algo sin importancia, pues se arriesgaría a no encontrarlo la vuelta, ni al animal, ni a la comida. La cautela mandaba que tomase otro camino, que se dejara de aventuras, en fin, por decirlo con otras palabras, que no desafiase el destino. La curiosidad, sin embargo, tuvo más fuerza que la cautela. Disimuló lo mejor que fue capaz la parte superior de las aguaderas con ramas de árboles, como si de comida para el animal se tratase, y Ale Jacta puso rumbo directo hacia la torre. A medida que se aproximaba el ruido de voces, primero tenue, iba creciendo y creciendo hasta transformarse en perfecta algazara. Parecen locos de atar, pensó Caín. Sí, estaban locos de desesperación porque hablaban y no conseguían entenderse, como si estuvieran sordos y gritasen cada vez más alto inútilmente. Hablaban lenguas diferentes y en algunos casos se reían y burlaban unos de otros, como si la lengua de cada uno fuera más armoniosa y más bella que la de los demás. Lo curioso del caso, y esto todavía no lo sabía Caín, es que ninguna de esas lenguas existía antes en el mundo. Todos los que allí se encontraban tenían un solo idioma de origen y se comprendían sin la menor dificultad. Tuvo la suerte de toparse con un hombre que hablaba hebreo, lengua que le había caído en suerte. En medio de la confusión creada y de la que Caín ya era consciente, con gente expresándose sin diccionarios ni intérpretes, en inglés, en alemán, en francés, en español, en italiano, en euskera, algunos en latín y griego, e incluso, ¿quién podría imaginarlo?, en portugués. ¿Qué guirigay es este?, preguntó Caín. Y el hombre le respondió: cuando vinimos de Oriente para sentarnos aquí, hablábamos todos la misma lengua. ¿Y cómo se llamaba?, quiso saber Caín. Como era la única lengua que había, no necesitaba tener un nombre. Era la lengua, nada más. ¿Qué sucedió después? A alguien se le ocurrió hacer ladrillos y coserlos al horno. ¿Cómo los hacía? Preguntó el antiguo pisador de barro, sintiendo que estaba con su gente. Como siempre se han hecho, con barro, arena y piedrecitas pequeñas. Como argamasa usábamos el alquitrán. Y luego decidimos construir una ciudad con una gran torre, esa que ves ahí. Una torre que llegase al cielo. ¿Para qué?, preguntó Caín. Para hacernos famosos. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué está la construcción parada? Porque el Señor vino a inspeccionar y no le gustó. Llegar al cielo es el deseo de todo hombre justo. El Señor incluso debería haber echado una mano en la obra. Hubiera sido bueno, pero no fue así. Entonces, ¿qué hizo? Dijo que después de habernos puesto a hacer la torre, ya nadie nos podría impedir que hiciéramos lo que quisiéramos. Por eso nos confundió las lenguas y a partir de ese instante, como ves, dejamos de entendernos. ¿Y ahora?, preguntó Caín.
Ahora no habrá ciudad, la torre no se terminará y nosotros, cada uno con su lengua, no podremos vivir juntos como hasta ahora. Lo mejor será dejar la torre como recuerdo. Tiempos vendrán en que serán excursiones de todas partes para ver las ruinas. Probablemente ni ruinas habrá. Hay por ahí quien le ha oído decir al Señor que cuando ya no estemos aquí mandará un gran viento para destruirla, y lo que el Señor dice, lo hace. Los celos son su gran defecto. En vez de estar orgulloso de los hijos que tiene, prefiere dejar que lo venza la envidia. Está claro que el Señor no soporta ver a una persona feliz. Tanto trabajo, tanto sudor, para nada. Qué pena, dijo Caín. Sería una bonita obra. Pues sí, dijo el hombre, ahora con los ojos golosos clavados en el burro. Hubiera sido para él una conquista fácil de haber perdido el auxilio de los compañeros, pero el egoísmo pudo más que la inteligencia. Cuando esbozó un movimiento para echarle mano al asno, el burro, ese mismo que salió de las cuadras de Noa, con reputación de dócil, marcó una especie de paso de baile con las patas delanteras y girando los cuartos traseros dio un par de cosas que acabaron con el pobre diablo en el lodo. Aunque había actuado en legítima defensa, el burro tuvo inmediata conciencia de que sus buenas razones no serían admitidas por la masa, que bramando en todas las lenguas habidas y por haber, avanzaba para saquear las aguaderas y transformarlo a él en albóndigas. Sin necesitar del estímulo de los talones del caballero, arrancó con un trote vivo y luego con un galope del todo inesperado, vistas una naturaleza asnina, de animal seguro, pero al que al principio no se le pueden pedir prisas. Los asaltantes tuvieron que resignarse al verlo desaparecer en medio de una nube de polvo, que acabaría teniendo otra importante consecuencia, la de hacer pasar a Caín y a su montura a otro presente futuro en este mismo lugar. Pero el limpio de los usados rivales del Señor, dispersos por el mundo porque ya no tenían otra lengua común que los mantuviese unidos. Imponente, majestuosa, la torre allí estaba, a la vera del horizonte, y aunque inacabada parecía capaz de desafiar a los siglos y a los milenios, cuando de repente estaba y dejó de estar. Se cumplía así lo que el Señor anunció, que enviaría un gran viento que no dejaría piedra sobre piedra ni ladrillo sobre ladrillo. La distancia no le permitió a Caín notar la violencia del huracán soplado por la boca del Señor, ni el estruendo de los muros derrumbándose uno tras otro, los pilares, las arcadas, las bóvedas, los contrafuertes. Por eso la torre parecía desmoronarse en silencio, como un castillo de cartas, hasta que todo acabó en una enorme nube de polvo que subía al cielo y no dejaba ver el sol. Muchos años después, se dirá que allí cayó un meteorito, un cuerpo celeste de los muchos que vagan por el espacio, pero no es verdad. Fue la torre de Babel que el orgullo del Señor no permitió que terminásemos. La historia de los hombres es la historia de sus desencuentros con Dios. Ni Él nos entiende a nosotros, ni nosotros lo entendemos a Él. Escrito estaba en las tablas del destino que Caín tendría que reencontrarse con Abraham. Un día, debido a uno de esos súbitos cambios de presente que lo hacían viajar en el tiempo, ora hacia adelante, ora hacia atrás, Caín se encontró ante una tienda, a la hora del calor, junto a unas encinas en Mambré. Le había parecido vislumbrar a un anciano que le recordaba vagamente a alguien. Para tener la certeza llamó a la puerta de la tienda y entonces apareció Abraham. ¿Buscas a alguien?, preguntó él. Sí y no, estoy solo de paso. Me ha parecido reconocerte y no me he equivocado. ¿Cómo está tu hijo Isaac? Yo soy Caín. Te has equivocado. El único hijo que tengo se llama Ismael, no Isaac. E Ismael es el hijo que le hice a mi esclava Agar. El vivo espíritu de Caín, ya entrenado en situaciones como esta, se iluminó de repente. El juego de los presentes alternativos había manipulado el tiempo una vez más, mostrándole antes lo que solo sucedería después. O sea, por decirlo con las palabras más simples y explícitas que tenemos, el Tac Isaac todavía no había nacido. No recuerdo haberte visto nunca, dijo Abraham, pero entra, estás en tu casa. Mandaré que te traigan agua para que te laves los pies y pan para la jornada. Primero he de ocuparme de mi jumento. Llévalo hasta aquellas encinas, ahí hay heno y paja y un abrevadero lleno de agua fresca. Caín llevó el asno por la rienda, le quitó la albarda para que se desahogase del calor que hacía y lo instaló en una sombra. Después sopesó las aguaderas casi vacías pensando cómo podría remediar la escasez de alimentos que ya empezaba a ser alarmante. Lo que le había oído decir a Abraham le dio un alma nueva. Pero hay que tener en cuenta que no solo de pan vive el hombre, sobre todo él, habituado en los últimos tiempos a mimos gastronómicos muy por encima de su origen y condición social, dejando el jumento entregado a los más genuinos placeres campestres. Agua, sombra, comida abundante. Caín se encaminó a la tienda, llamó a la puerta para avisar de su presencia y entró. Enseguida vio que se celebraba allí una reunión a la que obviamente no había sido invitado, en la que 3 hombres, que por lo visto llegaron mientras él se ocupaba del burro, conversaban con el dueño de la casa. Hizo ademán de retirarse con la debida discreción, pero Abraham le dijo: no te vayas, siéntate, todos sois mis huéspedes, y ahora, si me dais licencia, voy a impartir mis órdenes. A continuación, fue al interior de la tienda y le dijo a Sara, su mujer: date prisa, amasa 3 medidas de la mejor harina y haz unos cuantos panes. Después se acercó al lugar donde se encontraba el ganado y trajo un ternero joven y gordo que le entregó a un criado para que lo cocinase sin tardanza. Concluido todo esto, sirvió a los huéspedes la ternera que había preparado, incluyendo a Caín. Comes con ellos allí, debajo de los árboles, dijo. Y como si esto fuese poco, todavía les sirvió manteca y leche. Entonces ellos preguntaron: ¿dónde está Sara? Y Abraham respondió: está en la tienda. Y aquí fue cuando uno de los 3 hombres dijo: el año que viene volveré a tu casa, y a su debido tiempo tu mujer tendrá un hijo. Ese será Isaac, dijo Caín, voz baja, tan baja que nadie pareció haberlo oído. Pues bien, Abraham y Sara tenían bastante edad. Ella ya no estaba en condiciones de tener hijos. Por eso sonrió al pensar: ¿cómo voy a sentir esa alegría si mi marido y yo estamos viejos y cansados? El hombre le preguntó a Abraham:
¿Por qué ha sonreído Sara pensando que ya no puede tener un hijo a esta edad? ¿Será que para el Señor eso es una cosa tan difícil? Y repitió lo que había dicho antes. De aquí a un año volveré a pasar por tu casa y a su debido tiempo tu mujer habrá dado a luz a un hijo. Al oír esto, Sara se asustó y negó que hubiese sonreído, pero el otro respondió: sí que he sonreído, señora, que yo bien lo he visto. En ese momento todos comprendieron que el tercer hombre era el propio Señor Dios en persona. No quedó dicho en el momento adecuado que Caín, antes de entrar en la tienda, se había bajado hasta los ojos la banda del turbante para esconder su marca a la curiosidad de los presentes, sobre todo del Señor, que inmediatamente lo reconocería por eso. Cuando el Señor le preguntó si su nombre era Caín, respondió: Caín soy, en verdad, pero no ese. Lo natural hubiera sido que el Señor, ante la no del todo hábil salida, hubiese insistido y que Caín acabara confesando ser el mismo, aquel que asesinó a su hermano Abel y que por esa culpa andaba cumpliendo pena de errante y perdido. Pero el Señor tenía una preocupación mucho más urgente e importante que la de dedicarse a averiguar la verdadera identidad de un forastero sospechoso. Era el caso que le estaban llegando arriba, al cielo de donde había salido instantes antes, numerosas quejas por los crímenes contra natura cometidos en las ciudades de Sodoma y Gomorra, allí cerca. Como el imparcial juez que siempre había presumido ser, aunque no faltasen acciones suyas que demostraran precisamente lo contrario, decidió venir aquí abajo para poner la cuestión en limpio. Por eso se dirigía ahora a Sodoma, acompañado de Abraham y también de Caín, que pidió por curiosidad de turista que lo dejasen ir. Los dos que venían con él, y que seguro eran ángeles de compañía, habían partido antes. Entonces Abraham le hizo 3 preguntas al Señor. ¿Vas a destruir a los inocentes junto a los culpables? Supongamos que existen unos 50 inocentes en Sodoma. ¿Los vas a destruir también a ellos? ¿No serás capaz de perdonar a toda la ciudad en atención a los 50 que se encuentran inocentes del mal? Y prosiguió diciendo: no es posible que hagas una cosa de esa, Señor. Condenar a muerte al inocente junto al culpable. De ese modo, ante los ojos de toda la gente, dará lo mismo ser inocente que culpable. Pues bien, tú que eres el juez del mundo entero, debes ser justo en tus sentencias. A esto respondió el Señor: si yo encuentro en la ciudad de Sodoma a 50 personas inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellas. Animado, lleno de esperanza, Abraham continuó: ya que me he tomado la libertad de hablarle a mi Señor, siendo como soy nada más que humilde polvo de la tierra, me permitiré todavía una palabra más. Supongamos que no llegan a ser 50, que faltan unas 5. ¿Destruirás la ciudad por culpa de esas 5? El Señor respondió: si encuentro allí 45 inocentes, tampoco destruiré la ciudad. Abraham decidió insistir ya que el tren estaba en marcha. Supongamos que hay allí 40 inocentes y el Señor respondió: por esos 40 tampoco destruiré la ciudad. Y si se encuentran 30, por esos 30 no le haré daño a la ciudad. Y si fueran 20, insistió Abraham, no la destruiré en atención a esos 20. Entonces Abraham se atrevió a decir: que mi Señor no se enfade si yo le pregunto una vez más. Habla, dijo el Señor. Supongamos que existen solo 10 personas inocentes. Y el Señor respondió: tampoco la destruiré en atención a esos 10. Después de haber respondido hacia las preguntas de Abraham, el Señor se retiró y Abraham, acompañado de Caín, regresó a la tienda. De aquel que todavía estaba por nacer, de Isaac, no se hablaría más. Cuando llegaron a las encinas de Mambré, Abraham entró en la tienda, de donde salió poco después con los panes que le entregó a Caín, según le habría prometido. Caín, que estaba ensillando el jumento, se detuvo para agradecer la generosa dádiva y preguntó: ¿cómo te parece que el Señor va a contar a los 10 inocentes que, en el caso de existir, evitarán la destrucción de Sodoma? ¿Crees que irá de puerta en puerta inquiriendo las tendencias y los apetitos sexuales de los padres de familia y de sus descendientes machos? El Señor no necesita hacer escrutinios de esos. Él solo tiene que mirar la ciudad desde arriba para saber lo que en ella pasa, respondió Abraham. ¿Quieres decir que el Señor hizo ese acuerdo contigo para nada, solo para complacerte?, preguntó de nuevo Caín. El Señor empeñó su palabra. A mí no me lo ha parecido, tan cierto como que me llamo Caín, aunque es verdad que también me he llamado Abel. Que existan o no inocentes, Sodoma será destruida y es posible que esta misma noche. Es posible, sí, y no será solo Sodoma, será también Gomorra, y 2 o 3 ciudades de la planicie donde las costumbres sexuales se han relajado por igual, los hombres con los hombres y las mujeres apartadas. Y a ti no te preocupa lo que les pueda suceder a esos 2 hombres que venían con el Señor. No eran hombres, eran ángeles, que los conozco bien, ángeles sin alas. No necesitarán las alas si tienen que escaparse. Pues te digo que a los de Sodoma les va a importar un rábano que sean ángeles si les ponen las manos y otras cosas encima. Y el Señor no se quedará nada satisfecho contigo. Yo, si estuviera en tu lugar, iría a la ciudad a ver lo que pasa. A ti no te harán daño, tienes razón. Iré, pero te pido que me acompañes. Me sentiré más seguro. 1 hombre y medio valen más que 1. Somos 2, no 1. Yo soy solo la mitad de un hombre, Caín. Siendo así, vamos. Si nos asaltan a 2 o 3, todavía los puedo despachar con el puñal que llevo debajo de la túnica. A partir de ahí el Señor proveerá. A continuación Abraham llamó a un criado y le ordenó que llevase el jumento a la cuadra, y a Caín le dijo: si no tienes compromisos que te obliguen a partir hoy, te ofrezco mi hospitalidad para esta noche como un pequeño pago por el favor que me harás acompañándome. Otros favores espero poder hacerte en el futuro. Si están en mi mano, respondió Caín. Pero Abraham no podía imaginar a dónde quería llegar con estas misteriosas palabras. Empezaron a bajar a la ciudad y Abraham dijo: comenzaremos yendo a casa de mi sobrino Lot, hijo de mi hermano Harán. Él nos pondrá al corriente de lo que esté pasando. Ya el sol se había puesto cuando llegaron a Sodoma, pero todavía quedaba mucha luz de día,
Entonces vieron a un gran grupo de hombres frente a la casa de Lot que gritaban: «Queremos a esos que tienes ahí, mándalos fuera porque queremos dormir con ellos», y daban golpes en la puerta amenazando echarla abajo. Dijo Abraham: «Ven conmigo, demos la vuelta a la casa y llamemos por el portón trasero». Así lo hicieron. Entraron cuando Lot, desde el otro lado de la puerta principal, estaba diciendo: «Por favor, amigos, no cometáis un crimen de esos. Tengo 2 hijas solteras, podéis hacer con ellas lo que queráis, pero a estos hombres no les hagáis mal porque ellos han buscado protección en mi casa». Los de fuera continuaban dando gritos furiosos, pero de repente los clamores mudaron de tono y ahora lo que se oían eran lamentos y llantos. «Estoy ciego, estoy ciego», era lo que decían todos y preguntaban: «¿Dónde está la puerta? Aquí había una puerta y ya no está». Para salvar a sus ángeles de ser brutalmente violados, destino peor que la muerte según los entendidos, el Señor dejó ciegos a todos los hombres de Sodoma sin excepción, lo que prueba que al final ni 10 inocentes había en toda la ciudad. Dentro de casa, los visitantes le decían a Lot: «Vete de este lugar con todos aquellos que te pertenecen, hijos, hijas, yernos y todo cuanto tuvieres en esta ciudad, porque hemos venido a destruirla». Lot salió y fue a avisar a los que iban a ser sus futuros yernos, pero ellos no se lo creyeron y se rieron de lo que consideraban que era una broma. Iba avanzada la madrugada cuando los mensajeros del Señor volvieron a insistirle a Lot: «Levántate y saca de aquí a tu mujer y a las 2 hijas que todavía están contigo, si no quieres sufrir también el castigo que caerá sobre la ciudad». No es esa la voluntad del Señor, pero es lo que inevitablemente sucederá si no nos obedeces. Y sin aguardar respuesta, tomándolos de la mano a él, a la mujer y a las 2 hijas, los llevaron fuera de la ciudad. Abraham y Caín fueron también con ellos, aunque no para acompañarlos a las montañas como hubieran hecho los demás de haber seguido el consejo de los mensajeros, porque Lot pidió que los dejaran quedarse en una ciudad, casi una aldea llamada Zoar. «Y de allí», dijeron los mensajeros, «pero no miréis atrás». Lot entró en el pueblo cuando el sol estaba naciendo. El Señor hizo entonces caer azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Destruyó ambas ciudades hasta los cimientos, así como toda la región con todos sus habitantes y vegetación. Se mirase donde se mirase, solo se veían ruinas, cenizas y cuerpos carbonizados. En cuanto a la mujer de Lot, ésta miró atrás desobedeciendo la orden recibida y quedó transformada en una estatua de sal. Hasta hoy nadie ha conseguido comprender por qué fue castigada de esa manera, cuando es tan natural que queramos saber qué pasa a nuestras espaldas. Es posible que el Señor hubiera querido escarmentar la curiosidad como si se tratase de un pecado mortal, pero eso tampoco va en abono de su inteligencia. Véase lo que sucedió con el árbol del bien y del mal. Si Eva no le hubiese dado de comer el fruto a Adán, si no lo hubiese comido ella también, todavía estarían en el jardín del Edén, con lo aburrido que era aquello. En el regreso, por casualidad, se detuvieron. Un momento en el camino donde Abraham estuvo hablando con el Señor y ahí Caín dijo: «Tengo un pensamiento que no me deja». «¿Qué pensamiento?», preguntó Abraham. «Pienso que había inocentes en Sodoma y en las otras ciudades que fueron quemadas. Si los hubiera, el Señor le habría cumplido la promesa que me hizo de salvarles la vida. Los niños eran inocentes». «Dios mío», murmuró Abraham, y su voz fue como un gemido. «Sí, será tu Dios, pero no fue el de ellos». En un instante, aquel mismo Caín que estuvo en Sodoma y había regresado a los caminos se encontró en el desierto del Sinaí, donde con gran sorpresa se vio en medio de una gran multitud de personas acampadas en la falda de un monte. No sabía quiénes eran, ni de dónde venían, ni nada hacia dónde iban. Si le preguntase a alguna persona de las que estaban por allí, cerca se denunciaría enseguida como extranjero, y eso solo podría traerle complicaciones y problemas. Estando como se ve, prudentemente de pie atrás, decidió que esta vez no se llamaría ni Caín ni Abel. No vaya a ocurrir que el diablo cargue las armas y traiga hasta aquí a alguien que haya oído hablar de la historia de los 2 hermanos y comience con las preguntas embarazosas. Lo mejor sería mantener bien abiertos los ojos y los oídos y sacar conclusiones por uno mismo. De una cosa estaba seguro: el nombre de un tal Moisés andaba en boca de toda la gente, unos con antigua veneración, con cierta reciente impaciencia la mayoría. Y eran estos los que se preguntaban: ¿dónde está Moisés? Hace 40 días y 40 noches que se fue al monte a hablar con el Señor, y hasta ahora ni buenas ni nuevas. Está claro que el Señor nos ha abandonado. No quiere saber nada más de su pueblo. El camino del equívoco nada es estrecho, pero siempre encuentra quien esté dispuesto a ensancharlo. Digamos que el equívoco, repitiendo el dicho popular, es como el comer y el rascar. La cuestión es empezar. Entre la gente que esperaba el regreso de Moisés del monte Sinaí se encontraba un hermano suyo, que se llamaba Aarón, al que cuando todavía estaban en el tiempo de la esclavitud de los israelitas en Egipto, nombraron sumo sacerdote. Hasta él se dirigieron los impacientes: «Anda, haznos un Dios que nos guíe, porque no sabemos lo que le ha sucedido a Moisés». Y entonces Aarón, que por lo visto, además de no ser un modelo de firmeza de carácter, era bastante asustadizo, en lugar de negarse rotundamente, dijo: «Si así lo queréis, quitad las argollas de oro de las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos e hijas, y traédmelas aquí». Ellos así lo hicieron. Después Aarón echó el oro en un molde, lo fundió y de él salió un becerro de oro. Satisfecho, al parecer, con su obra y sin darse cuenta de la grave incompatibilidad que estaba a punto de crear sobre el objeto de las futuras adoraciones, si el Señor puramente dicho o un becerro haciendo de Dios, anunció: «Mañana habrá fiesta en honor del Señor». Todo esto fue oído por Caín, que reuniendo palabras sueltas, fragmentos de diálogos, esbozos de opiniones, comenzó a formarse una idea que no solo de lo que estaba pasando en aquel momento, sino de sus antecedentes. Lo ayudaron mucho las conversaciones escuchadas en una tienda colectiva donde dormían los solteros, los que no tenían familia. Caín dijo que se llamaba Noa.
no se le ocurrió mejor nombre y fue bien aceptado, integrándose de manera natural en las reuniones. Y en aquel tiempo los judíos hablaban mucho y a veces demasiado. A la mañana siguiente circuló la voz de que Moisés estaba, por fin, bajando del monte Sinaí, y que Josué, su ayudante y comandante militar de los israelitas, había salido a su encuentro. Cuando Josué oyó los gritos que el pueblo daba, le dijo a Moisés: «Hay gritos de guerra en el campamento». Y Moisés le dijo a Josué: «Lo que se oye no son los alegres cantos de victoria ni los tristes cantos de derrota, son solo voces de gente cantando». No sabía él lo que le esperaba. Al entrar en el campamento se dio de bruces con el becerro de oro y la gente danzando alrededor. Entonces le echó la mano al becerro, lo partió, lo redujo a polvo y volviéndose a Aarón le preguntó: «¿Qué te ha hecho este pueblo para dejarlo cometer un pecado tan grande?». Y Aarón, que con todos sus defectos conocía el mundo en que vivía, respondió: «Oh, mi señor, no te irrites conmigo. Bien sabes que este pueblo está inclinado hacia el mal. La idea fue de ellos. Querían otro Dios porque ya no creían que tú regresarías y seguramente me habrían matado si me hubiera negado a cumplir su voluntad». Oyendo esto, Moisés se puso a la entrada del campamento y gritó: «Quien esté con el Señor, que se una a mí». Todos los de la tribu de Leví se unieron a él y Moisés proclamó: «He aquí lo que dice el Señor, Dios de Israel. Tome cada uno una espada, regrese al campamento y vaya de puerta en puerta matando al hermano, al amigo o al vecino». Y así fue como murieron cerca de 3,000 hombres. La sangre corría entre las tiendas como una inundación que brotase del interior de la propia tierra, como si ella misma estuviera sangrando los cuerpos degollados. Los vientres abiertos, rajados por la mitad, yacían por todas partes. Los gritos de las mujeres y de los niños eran tales que debían de llegar a la cima del monte Sinaí, donde el Señor se estaría regocijando con su venganza. Caín no podía creer lo que estaba viendo con sus ojos. No bastaban Sodoma y Gomorra arrasadas por el fuego. Aquí en la falda del monte Sinaí quedó patente la prueba irrefutable de la profunda maldad del Señor. 3,000 hombres muertos solo porque le irritaba la invención de un supuesto rival en figura de becerro. Yo no hice nada más que matar a un hermano y el Señor me castigó. Quiero ver quién va a castigar ahora al Señor por estas muertes». Y luego continuó: «Lucifer sabía bien lo que hacía cuando se rebeló contra Dios. Hay quien dice que lo hizo por envidia y no es cierto. Es que él conocía la maligna naturaleza del sujeto. Algo del polvo de oro soplado por el viento manchaba las manos de Caín. Se las lavó de un charco como si cumpliese el ritual de sacudirse los pies de la tierra en el lugar donde hubiese sido mal recibido. Se montó en el burro y se fue. Había una nube oscura en lo alto del monte Sinaí. Allí estaba el Señor. Por motivos que no está en nuestras manos dilucidar, simples repetidores de historias antiguas que somos, pasando continuamente de la credulidad más ingenua al escepticismo más resoluto. Caín se vio metido en lo que, sin exageración, podríamos llamar una tempestad, un ciclón del calendario, un huracán del tiempo. Durante algunos días, después del episodio del becerro de oro y de su corta existencia, se sucedieron con increíble rapidez sus ya conocidos cambios de presente, surgiendo de la nada y precipitándose en la nada en forma de imágenes sueltas, inconexas, sin continuidad ni relación entre ellas. En algunos casos, mostrando lo que parecía que eran batallas de una guerra infinita cuya causa primera ya nadie recordaba. En otros, una especie de farsa grotesca invariablemente violenta, una especie de continuo guiñol áspero, chirriante, obsesivo. Una de esas múltiples imágenes, la más enigmática y fugitiva de todas, le puso delante de los ojos una enorme extensión de agua donde hasta el horizonte no se alcanzaba a ver una isla ni un simple barco de vela con sus pescadores y sus redes. Agua, solo agua, agua por todas partes, nada más que agua ahogando el mundo. De muchas de estas historias, obviamente, Caín no podría haber sido testigo directo, aunque algunas, tanto verdaderas como falsas, llegaron a su conocimiento por la sábida vía de alguien que lo había oído de alguien o por alguien que se lo contó a alguien. Ejemplo de esas historias fue el escandaloso caso de Lot y de sus hijas. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Lot tuvo miedo de seguir viviendo en la ciudad del Zoar, que estaba cerca, y decidió refugiarse en una gruta en las montañas. Un día la hija mayor le dijo a la más joven: «Nuestro padre está acabado, cualquier día se nos muere, y por estos sitios no hay ni un solo hombre que se case con nosotros. Mi idea es que embriaguemos a padre y después durmamos con él para que nos dé descendiente». Así se hizo, sin que Lot se hubiese dado cuenta, ni cuando ella se acostó, ni cuando salió de la cama, y lo mismo sucedió con la hija más joven a la noche siguiente. Ni cuando se acostó ni cuando salió de la cama, tan borracho estaba el viejo. Las dos hermanas se quedaron embarazadas, pero Caín, gran especialista en erecciones y eyaculaciones, como gustosamente confirmaría Lilith, su primera y hasta ahora única amante, dijo cuando esta historia le fue contada: «A un hombre borracho de esa manera hasta el punto de no darse cuenta de lo que está pasando, la cosa simplemente no se le levanta, y si no se le levanta la cosa, entonces no puede haber penetración, y por tanto de engendrar nada». Que el Señor haya admitido el incesto como algo cotidiano y no merecedor de castigo en aquellas antiguas sociedades por él gestionadas, no es nada que deba sorprendernos si tenemos en cuenta que era una naturaleza todavía no dotada de códigos morales y para la que lo importante era la propagación de la especie, ya fuese por imposición del celo, ya fuese por simple apetito, o como se dirá más tarde, por hacer el bien sin mirar a quién. El propio Señor dijo: «Creced, multiplicaos», y no puso limitaciones ni reservas al mandamiento, ni con quién sí, ni con quién no.
Es imposible, aunque esto no pase por ahora de una hipótesis de trabajo, que la liberalidad del Señor en esto de hacer hijos tuviera que ver con la necesidad de suplir las pérdidas en muertos y heridos que sufrían los ejércitos propios y ajenos un día sí y otro también, como hasta ahora se ha visto y con toda seguridad se seguirá viendo. Oportuno es que recordemos ahora lo que sucedió a la vista del monte Sinaí y de la columna de humo que era el Señor. El afán erótico con que esa misma noche, enjugadas las lágrimas de los sobrevivientes, se trató de gestar a toda prisa nuevos combatientes para empuñar las espadas, sin dueño y degollar a los hijos de los que en ese momento habían salido vencedores. Véase solo lo que les sucedió a los madianitas. Por una de esas cualidades de la guerra, los de Madián habían derrotado a los israelitas, los cuales, viene a propósito decirlo, a pesar de toda la propaganda que les atribuye lo contrario, no pocas veces acabaron vencidos en la historia. Con esta piedra en el zapato, el Señor le dijo a Moisés: debes hacer que los israelitas se venguen de los madianitas y luego vete preparando, porque ya va llegando la hora de que te unas a tus antepasados. Sobreponiéndose de la desagradable noticia sobre el poco tiempo que le quedaba por vivir, Moisés mandó que cada una de las 12 tribus de Israel prepararan 1000 hombres para la guerra, y así reunió un ejército de 12,000 soldados que destrozó a los madianitas, sin que escapara con vida ninguno de ellos. Entre los que fueron muertos estaban los reyes de la región de Madián, que eran Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba. Antiguamente los reyes tenían nombres tan extraños como estos. Es curioso que ninguno se llamara Juan y Alfonso o Manuel, Sancho o Pedro. En cuanto a las mujeres y los niños, los israelitas los llevaron como prisioneros y como botín de guerra. Los animales, el ganado y todas las riquezas. Se lo entregaron todo a Moisés y el sacerdote Eleazar y a las comunidades israelitas que se encontraban en las planicies de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó. Precisiones toponímicas que son dejadas aquí para probar que no nos estamos inventando nada. Ya sabedor de los resultados de la lucha, Moisés se irritó cuando vio entrar a los militares en el campamento y les preguntó: ¿por qué no habéis matado también a las mujeres, esas que hicieron que los israelitas se apartasen del Señor y adorasen al rey Baal? Maldad que provocó una gran mortandad en el pueblo del Señor. Os ordeno, por tanto, que volváis atrás y matéis a todos los niños y a todas las niñas, y a las mujeres casadas en cuanto a las otras. Las solteras guardadlas para vuestro uso. Nada de esto sorprendía ya a Caín, lo que para él fue novedad absoluta, y por eso aquí queda puntual registro. Fue la repartición del botín, de la que consideramos indispensable dejar noticia para que conozcamos las costumbres del tiempo, pidiendo de antemano disculpas al lector por el exceso de minuciosidad del que no somos responsables. He aquí lo que el Señor le dijo a Moisés: tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de la tribu de la comunidad haréis las cuentas del botín que habéis traído, tanto de las personas como de los animales, y lo dividiréis por la mitad, una parte para los soldados que fueron a la batalla y la otra para el resto de la comunidad. De la parte de los soldados retirarás como tributo para el Señor una cabeza por cada 500, tanto de las personas como de los animales, bueyes, burros u ovejas. De la parte destinada a los israelitas retirarás una por cada 50, tanto de las personas como de los animales, bueyes, burros, ovejas y de todas las especies de animales, y se las entregaréis a los levitas, encargados de la guarda del santuario del Señor. Moisés hizo lo que Dios le había mandado. El botín total que los guerreros israelitas recogieron fue de 675,000 ovejas, 72,000 bueyes, 61,000 burros y 32,000 mujeres solteras. La mitad, que correspondía a los soldados que fueron a la batalla, era de 337,500 ovejas, quedando 675,000 como tributo, Señor. De los 36,000 bueyes quedaron 72 como tributo al Señor. De los 30,500 burros quedaron 61 como tributo al Señor. Y de las 16,000 personas que quedaron, 32 como tributo al Señor. La otra mitad que Moisés había separado de la parte que le tocaba a los soldados y destinó a la comunidad de los israelitas era también de 337,500 ovejas, 36,000 bueyes, 30,500 burros y 16,000 mujeres solteras. De esta mitad Moisés retiró una cabeza de cada 50, tanto de personas como de animales, y las entregó a los levitas encargados de la guarda del santuario del Señor, tal como el Señor le había mandado. Pero eso no fue todo, como reconocimiento al Señor por haberle salvado la vida, pues ninguno de ellos había muerto en la batalla. Los soldados, a través de sus comandantes, ofrecieron al Señor los objetos de oro que cada uno había encontrado en el saqueo de la ciudad. Entre brazaletes, pulseras, anillos, pendientes y collares, fueron unos 170 kilos. Como queda de sobra demostrado, el señor, además de estar dotado por naturaleza de una excelente cabeza para contable y ser rapidísimo en cálculo mental, es, lo que se puede decir, rico. Todavía asombrado por la abundancia en ganado, esclavos y oro, fruto de las batallas contra los madianitas, Caín pensó: está visto que la guerra es un negocio de primer orden, tal vez sea incluso el mejor de todos. A juzgar por la facilidad con que se adquieren en un visto y no visto miles y miles de bueyes, ovejas, burros y mujeres solteras, a este señor habrá que llamarle algún día Dios de los ejércitos. No le veo otra utilidad, pensó Caín, y no se equivocaba. Es bien posible que el pacto de alianza que algunos afirman existe entre Dios y los hombres no contenga nada más que 2 artículos, a saber: tú nos sirves a nosotros, vosotros me servís a mí. De lo que no hay duda es de que las cosas han cambiado mucho. Antiguamente el Señor se le aparecía a la gente en persona, en carne y hueso. Por decirlo de alguna manera, se veía que sentía incluso cierta satisfacción en exhibirse al mundo. Que lo digan Adán y Eva, que de su presencia se beneficiaron,
Que lo diga también Caín, aunque en mala ocasión, pues las circunstancias que nos referimos, claro está, al asesinato de Abel, no era la más adecuada para especiales demostraciones de alegría. Ahora el Señor se esconde en columnas de humo, como si no quisiese que lo vieran. En nuestra opinión de simple observador de los acontecimientos, debe de estar avergonzado por algunas de sus tristes actuaciones, como en el caso de los niños inocentes de Sodoma, que el fuego divino calcinó.